Enseguida conversamos con el número 3 del Ministerio de Educación y Cultura a propósito de esa idea que está manejando la Intendencia de Soriano, que es resistida por parte de la población, la de venderle la playa donde descendieron los 33 a una aceitera. ¿Qué va a pasar? La Intendencia dice que no están así, la población dice que sí, y el Ministerio, ¿qué posición toma? ¿Qué va a resolver? Bueno, lo averiguamos enseguida, pero antes echamos un vistazo a lo que va a ser la semana con Daniel Rodríguez. Daniel, para empezar, una de las cosas tal vez más destacadas o de que se espera con mucha expectativa es los anuncios en materia económica en el Banco Central. ¿Alguna pista, alguna pauta ya dio Mario Vergara, el titular de la autoridad, no? Sí, exactamente, porque Mario Vergara ya dijo días atrás que seguramente el crecimiento del Uruguay en 2012 está ubicado entre el 3 y el 3,5% del PBI. Este miércoles el Banco Central va a publicar el informe de cuentas nacionales cerrado el cuarto trimestre, los números de la economía en 2012 y donde, bueno, la previsión era de un crecimiento del 4%, por lo que dijo Vergara va a ser un poco menor, se mantiene un crecimiento ininterrumpido desde el año 2003, cosa inédita para la historia del Uruguay, pero con un dato que es menor al esperado, cosa diferente a otros años, ¿verdad? Cuando el dato que se esperaba terminaba siendo menor al real, al que se publicaba finalmente. Y hay, Alfredo, un par de frentes más en esto, ¿no? Inflación. Sí, inflación por un lado, ya el propio Banco Central resolvió no hacer cambios en la tasa de política monetaria, que esto tiene que ver con retirar un poco de dinero de la calle, pero por otro lado eso afecta a lo que es el precio del dólar, porque es uno de los frentes más que tiene el gobierno, ¿verdad? Un dólar que está bajando y que se necesita no apreciar mucho más la moneda nacional. Y el otro tema es el déficit fiscal. Lo previsto, según la rendición de cuentas, era 1,4%. Cerrado enero era el 2,7%. El gobierno ha explicado por qué ha sido esto, ¿verdad? Todo lo que fue la sequía, los gastos extra que había en materia de generación energética, también el pago de algunos juicios y una alta ejecución del presupuesto, cosa que en otros años no pasaba, que los ministerios, por ejemplo, han ejecutado en algunos casos casi el 100% del presupuesto, lo cual hace que no vuelva el plata a rentas generales y obviamente el déficit, lo que falta, sea un poco mayor. Exactamente. Bueno, arrancamos la semana con nombramientos en la policía. Sí, hoy justamente asumió nuevo jefe de la Guardia Republicana, el inspector Robert Iroa. Esto se toma como una señal fuerte para dentro y fuera de la fuerza. Exactamente. Iroa es un policía considerado muy profesional, con muchísima formación, estaba al frente de Policía Caminera, inclusive dirigió operativos de caminera, tiene esta experiencia como piloto, es un hombre que es visto como alguien importante para este nuevo tiempo de esta fuerza de la Guardia Republicana, que ha sido de las que ha tenido mayor refuerzo en cuanto a presupuesto y dotación de equipos nuevos en estos cambios que ha tenido la policía, ¿verdad? Recordamos además que hace poco quien estaba al frente de la Republicana fue desplazado, Bruno Nogueira, esto tras el operativo fallido de Peñarol Vélez con los incidentes que ocurrieron dentro del Estadio Centenario y también fuera, ¿verdad? Que dejaron muchas dudas hacia la interna incluso de la propia policía, ¿no? Sí, Bonomi habló de un operativo bien resuelto pero mal ejecutado. Y además, bueno, en lugar de Iroa, en Caminera va a subir Blanca Olivera. Está como encargada, pero una vez que ascienda va a quedar definitivamente como la primera mujer que está al frente de Policía Caminera. Un nombramiento también importante que hace el Ministerio del Interior, o que hizo el Ministerio del Interior. Una semana también, Daniel, que va a ser importante en materia de negociación política de cara a lo que se viene, que es abril, para las definiciones, por ejemplo, las candidaturas del Partido Colorado y del Partido Nacional para Montevideo. Exactamente. A ver, hay dirigentes que siguen hablando de la candidatura única o la oferta única de blancos y colorados para Montevideo. La realidad es que dentro de los partidos no está resuelto eso, ni mucho menos. Y es más, dentro del Partido Colorado se quiere una definición ni bien comience abril, porque hay dirigentes que entienden que hay que trabajar de otra manera en Montevideo. Algunos dicen que es la Rañay que le da largas al asunto. Recordemos que Jorge Gandini, diputado de la Alianza Nacional, ya se ha proclamado como candidato a Montevideo. Y la gente de Alianza no quiere hablar de una mega estructura electoral para Montevideo. Y por ese lado los colorados dicen, bueno, le está dando largas al asunto porque Gandini aparece como la voz de la oposición en Montevideo. Exacto. Y por ese lado los colorados tienen que marcar estrategia. Un poco las diferencias que hay, más allá que el discurso sea que hay que cambiar en Montevideo. Pero bueno, está claro que no hay unanimidad en ninguno de los dos partidos tradicionales sobre este tema. Ha habido dirigentes que no son de primera línea, que son los que más están fogoneando este acuerdo. Y bueno, por ahí está el tema. Para los colorados seguramente con el comienzo de abril va a haber una definición interna de qué quieren hacer. Si negocian de una vez con los blancos y le dicen, bueno, hay que resolver algo, o en caso contrario, cada uno arma su estrategia. Y puede ser definitorio además para lo que puede llegar a pasar en otros departamentos también, ¿no? Porque se ha hablado, por ejemplo, también de hacer algo en Canelones, sin ir más lejos. Bueno, a propósito de partidos colorados, partidos tradicionales, hay una disputa con la Corte Electoral también. Bueno, justamente el Partido Colorado de Montevideo va a tener que resolver también en el comienzo de abril
si se hace una denuncia penal contra la Corte Electoral por la resolución del caso de María Cera Rivero. Recordemos que fue una de las denuncias que hizo gente del PROA, de Propuesta Ballista, contra la suplenta Diana Olivera, entendiendo que no estaba habilitada para ejercer el cargo de intendente interina porque no estaba inscripta correctamente ante la Corte Electoral. Ella sacó carta de ciudadanía, pero no la inscribió. La Corte Electoral hizo una excepción en su caso y dijo que le pidió a María Cera Rivero que hiciera la inscripción correspondiente. Estaba votando bajo el artículo 78, no podía votar en plebiscitos, por ejemplo, más allá que sí podía votar en las elecciones nacionales. Y se resolvió entonces que, bueno, entendiendo que había una trayectoria y una residencia larguísima en Montevideo y en Uruguay, obviamente, de la dirigente de Asamblea Uruguay, bueno, que se entendía que se podía regularizar su situación. Adrián Yuri, que es un edil de Propuesta Ballista, entiende que hay que hacer una denuncia penal ante la Corte Electoral. La mayoría de Vamos Uruguay en el Comité Ejecutivo Departamental no va a llevar esto y bueno, hay que ver ahí cómo se resuelve este tema dentro de un partido colorado que hizo estas denuncias y la de Venegas. La de Venegas entendió que no estaba habilitado para ejercer el cargo de senador y por ende ministro, pero en el caso de Rivero la resolución fue distinta. Sí, y recordemos que la Junta Departamental en el Frente Amplio criticó muy duramente, ¿no?, la actitud, sobre todo el Partido Colorado, ¿no?, en esta denuncia. Bueno, y cerramos con otro conflicto viejo, pero que parece que se podría estar repitiendo y se define esta semana con el Sindicato Médico y con ACE. Sí, a ver, es una semana muy sensible, ¿no?, por lo que ocurrió en Paso de los Toros, en todo lo que tiene que ver con la Administración de Salud del Estado. El Sindicato Médico hizo una asamblea con médicos de base, con sociedades científicas la semana anterior, porque están reclamando que el gobierno cumpla con convenios que ya firmó, de pago de nocturnidad, por ejemplo, también llamados de cargo de alta dedicación, cuestiones que se entiende desde el Sindicato Médico que si no se cumplen va a afectar la asistencia en invierno, cuando aumenta la demanda de los usuarios. Dicen, no estamos pidiendo nada nuevo, no estamos pidiendo más presupuesto, no estamos pidiendo cosas nuevas. Queremos que el gobierno cumpla con lo que ya se firmó y que el sindicato dice, a través de sus gestiones, ha logrado evitar conflictividad. Bueno, hasta ahora. La próxima semana puede haber una asamblea que resuelva alguna serie de conflictos, aunque se espera que esto no afecte mucho a los usuarios. En esta semana estaba previsto hacer una recorrida por diferentes centros de salud del Estado para entrevistarse con médicos, también con usuarios y mostrar la situación. ¿Qué es lo que apuntan? A que ACE gestiona mal y que no se hace cargo de hacer cumplir los convenios y que el Ministerio de Economía no ejecuta el dinero que ya está votado y que está aprobado en la rendición de cuentas y por ende habilitado desde el 1 de enero. Plazo máximo martes 2. Sí. Hay que ver si hay alguna respuesta de ACE como para decir, bueno, juntémonos, hablemos y buscamos una solución, pero en realidad lo que entienden los médicos es que ya, si no hay nada nuevo que pedir, hay que ejecutar lo firmado, no hay mucho para negociar, sino cumplir con lo que está acordado. Una aceitera en la playa de La Graciada, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Ya lo vamos a ver, lo vamos a averiguar en instantes, pero antes vean cómo lo informaba Subrayado hace algunos días, cómo se informaba de esta situación en el litoral del país. La Intendencia de Soriano quiere vender a una aceitera, Cereoil, este terreno de 48 hectáreas contiguo a la playa de La Graciada y declarado Patrimonio Histórico. El lugar queda justo entre la playa donde desembarcaron los 33 orientales y la estancia Ordoñara, lugar en que Blanes se inspiró para pintar el famoso cuadro. La playa de La Graciada, aquí desembarcaron La Valleja con los 32 patriotas, los 33 orientales, juraron libertad o muerte y es el comienzo aquí en esta playa de nuestra independencia. Sobre el lugar del desembarco de los 33 orientales hay varias versiones. Lo cierto es que algunas sostienen que el predio que se quiere vender tiene un significado histórico fundamental. Se dice que el 19 de abril de 1875, 50 años después del hecho, Blanes pinta ese famoso cuadro, ¿no? Y en el costado izquierdo del cuadro, ahí donde están el arroyito, hoy día si se concreta el proyecto veríamos los hilos saliendo de ahí, ¿no? A este informe hay que adicionar además que la Junta Departamental de Soriano, la semana pasada reunida, votó invertir un poco los roles. Se iba a definir si se aceptaba el boleto de reserva, dejando atada la posibilidad de vender ese predio a los estudios de impacto ambiental y también a la resolución de la Comisión del Patrimonio. Cuando los votos no estaban, porque es un tema que no genera unanimidades ni dentro del Partido Nacional ni dentro del Frente Amplio, se decidió por parte de la Junta Departamental
pedir primero una resolución al Ministerio de Educación y Cultura para después definir si se vende o no el predio a la aceitera. Es por eso que aquí en Entre Líneas recibimos a Pablo Álvarez, director general de Secretaría. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿tiene tomada una posición el Ministerio de Educación y Cultura con relación al emprendimiento? No, todavía no. Hoy lo que hay son informes y evaluaciones de la Comisión de Patrimonio, que ha estado trabajando en este tema, y resta, en función de los tiempos que tú señalabas recién, una definición por parte del Ministerio, ya no de la Comisión, algo que se estará haciendo evidentemente en breve, porque la decisión de este tema, si bien puede llevar mucho tiempo para la investigación y la discusión, es cierto que lo que está arriba de la mesa es una propuesta de una inversión para la producción de la aceitera, y los tiempos que a veces se puede tomar el Estado para llevar adelante una decisión no son los tiempos que puede aceptar un emprendimiento privado. Claro. Los informes de la Comisión de Patrimonio, ¿qué establecen? Los informes de la Comisión de Patrimonio son varios. Los primeros hacen un estudio de impacto desde el punto de vista arqueológico, podríamos decir, y toda esa zona del país se reconoce en lo que es la Academia Nacional como una zona de un fuerte contenido histórico, de material de presencia humana de muchísimos años atrás, lo cual lo hace un espacio muy particular para el estudio. Por otra parte, se analiza desde el punto de vista de la perspectiva ya histórica, digamos, ¿no? De cuál es el papel que puede cumplir o que cumple esa zona o que cumplió esa zona en la construcción de lo que hoy tenemos como país, y que forma parte sin duda de los espacios territoriales que generan o que han construido la identidad nacional. Allí hay discusiones, se señalaba recién en lo que veíamos en pantalla de alguna forma lo que es el desembarco de los 33 orientales. Allí hay una discusión. Ese es un padrón, que es el padrón 4264 actualmente, anterior al padrón 151, donde se encuentra por un lado la playa de la Graciada, por otro lado el obelisco que conmemora ese hecho, y hacia el otro lado la estancia de Ordoñana. Este padrón quedaría ubicado entre medio de esas dos estructuras. Es el más extenso también, ¿no? Sí, los otros son monumentos, ¿no? En este caso lo que sería es un padrón obviamente más amplio, que quedaría ubicado entre la playa y entre la estancia, lo cual uno puede decir, bueno, aunque no sea identificado como uno de los elementos específicos, por contigüidad forma parte de lo que podríamos decir el territorio patrimonial. Y esa es parte de la discusión que se ha tenido y que se tiene, y es quienes reclaman un valor histórico de esa zona y por lo tanto la importancia de recuperarlo desde otro lugar que no sea un espacio productivo, y quienes entienden que la zona que se vería afectada por la empresa no toca directamente a ninguno de estos tres ítems que son monumentos físicos en sí mismos, y que efectivamente favorecerían la promoción de una inversión del tamaño que se está hablando. Te invito a ver y los invito a compartir parte también del informe que hacía María José Pino en subrayado, con la palabra el presidente de la Comisión de Patrimonio, Alberto Quintela, que decía lo siguiente también sobre esta iniciativa. Esto es un sitio que está en el imaginario de todos los uruguayos, que es un lugar muy significativo para la historia nacional. Cuando vendemos tierra pública o cuando vendemos algo público que está librado al uso y al disfrute de todos los ciudadanos, hay un proceso de irreversibilidad en todo eso que a nosotros nos preocupa. Y somos artistas y tenemos muy presente el tema de que el rico patrimonio de los orientales no se debe vender al bajo precio de la necesidad. El presidente de la Comisión de Patrimonio parece por lo menos no estar muy convencido ni muy de acuerdo con venderlo. Es que hasta ahora no ha habido una definición por parte del Ministerio. La Comisión tiene la obligación de reflexionar desde todas las aristas que implican el carácter patrimonial cuando se trata de temas que están afectados por la ley 14.040, que es quien de alguna forma regula la situación patrimonial del país. Yo creo que es una discusión que se está dando, en este caso en concreto en La Graciada, pero es algo que se viene dando en todo el territorio nacional respecto a cómo utilizamos el territorio desde un punto de vista de una protección ambiental, que es una de las discusiones que el país tiene, y por otro lado el valor patrimonial. Como bien decía el presidente de la Comisión, una vez que un padrón se desafecta y que estaba de alguna forma reservado para un disfrute común, eso se pierde.
¿no? Pero de alguna forma así son los emprendimientos. ¿Es una decisión técnica valiéndose por criterios históricos o también juega lo político en torno a esto? Porque digo, el presidente de la República, José Mujica, ya ha dicho en reiteradas oportunidades su intención de que la aceitera prospere y seguramente que prospere en ese lugar. Así se lo dijo al intendente de Soriano. Difícilmente puede haber un hecho histórico que no sea analizado políticamente, ¿no? En este caso, la situación del padrón es una valoración, por un lado, patrimonial histórica y por otro lado, una valoración política que tiene que ver con la economía nacional. Por eso la decisión no es simple, diciendo, bueno, esto queda reservado y no se utiliza, o de una forma automática se dice, sí, véndase ese padrón. Esto lleva un proceso de bastantes años, esto pertenecía al Instituto de Colonización, ese predio, luego fue comprado o vendido a la Intendencia, siempre al resguardo de carácter patrimonial, y es una discusión que se va a tener que dar, sin duda, escuchando a la mayor cantidad de actores. Varios actores se han expresado, quienes de alguna forma viven en la zona, quienes defienden el valor histórico de ese territorio, y por otro lado el análisis que tienen que hacer el Ministerio de Educación y Cultura en conjunto con otros ministerios, que es lo que esperamos que suceda a la brevedad, tal vez la próxima semana. Ahí va dirigida mi siguiente pregunta, es una de las últimas ya. Usted mencionaba a otros ministerios, y si hay algo en lo que concuerdan muchos de los actores es que este lugar emblemático, histórico de nuestro país no está explotado de la manera turística que todo el mundo quisiera. ¿Hay de alguna manera una decisión que en caso de no venderla tenga que haber una inversión, por ejemplo, para promoverla como fin turístico? No hay ningún papel que diga... No, papel que si no, esto, pero es una idea, una iniciativa. En realidad, como en tantas otras cosas, existen omisiones legales. La reserva patrimonial de un predio, de un monumento, obliga al Estado de alguna forma a hacerse cargo y ponerlo en las mejores condiciones al disfrute de todos, como sucede en este caso. Hoy no sucede, ni por parte de la sucede en este Intendencia, caso, y en otros, efectivamente eso no se lleva adelante. Hoy allí existen, como se señalaba, parte de la estancia de Ordoñana, que estuvo en proceso de recuperación, existe el obelisco, pero no hay allí, podríamos decir, una ruta turística, ¿no? Como no la tenemos con el Éxodo y está planteado de hace muchísimos años, es decir, en nuestro país se tuvo a bien en forma temprana reservar espacio del territorio que tiene una valoración o un valor histórico, pero luego no se actuó en consecuencia. Este proyecto va a ser analizado las semanas próximas, tal cual lo señalaba uno de los informes de la Comisión de Patrimonio, no solamente por el Ministerio de Educación y Cultura, sino también por el Ministerio de Transporte, por el Ministerio de Vivienda y por el Ministerio de Ganadería, que son de alguna forma 4 actores importantes que pueden analizar esta situación desde varios enfoques. Tú lo señalabas recién, ¿qué sentido tiene si luego esto no sucede, si no sucede esta venta y luego tampoco sucede nada? Bueno, es una pregunta válida. La otra pregunta que hacen también varios actores es, este es un emprendimiento que podría genera valor agregado a la producción nacional, que podría generar empleo, y qué sentido tiene perder esa oportunidad. Por eso la resolución no es una resolución administrativa en el sentido automático, ¿no? Me parece que efectivamente es un proceso un poco más complejo porque tiene todas estas aristas que ustedes recién presentaron. La última y en 30 segundos. ¿Hay plazo para tomar una decisión? En realidad no hay plazos formales, lo que sí son plazos fácticos, ¿no? Es decir, no se puede demorar mucho porque atrás hay un interesado privado que tampoco va a esperar todo el tiempo del mundo. Mes de abril. Nosotros esperamos que en el próximo mes, ya te decía recién, la semana que viene, entendemos que se puede llevar adelante o se puede llevar a cabo esta reunión entre los diferentes ministerios representados por sus ministros para poder tener mayor información y tomar una decisión, porque esto no es solamente el padrón de tierra, digamos, también está el río, son decisiones que se tienen que tomar en conjunto. Bien, Pablo Álvarez, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Les agradecemos como siempre la audiencia. Los invitamos para el próximo lunes a las 21:30. Aquí en el 20. Cuídense esta semana si van a salir hacia el interior. Que pasen muy bien. Chau, chau. El amor que mata. Desde el ventanal se ve la calle Sarandí como un río de epitafios y paraguas.